Metrópolis Querétaro. Estás en Metrópolis Querétaro. Estás en Metrópolis Querétaro. Estás en Metrópolis Querétaro. Estás en Bellísimo programa de tu psicóloga Elizabeth Ramírez. Y pues bueno, vamos a tener un tema muy interesante el día de hoy, que es ¿cómo se llama? TLP, trastorno límite de la personalidad. Dios, ¿qué es eso? Vamos a hablar de TLP. ¿Qué es esto? La verdad es que considero yo que en los últimos años se ha puesto muy de moda, pero creo yo también, como muchas complicaciones al hablar de ello, porque no sabemos qué es, tenemos dudas, lo confundimos, lo juzgamos. Y bueno, pues tengo un invitado especial que nos va a platicar, una, como terapeuta, y dos, pues prácticamente como testimonio, ¿cierto? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación otra vez aquí en tu Ya, canal, ya es tu en casa. tu podcast, muchas gracias. Me encuentro bien el día de hoy, emocionado porque muchas personas desconocen o llegan a estigmatizar lo que es el TLP. Bien, perfecto. Y bueno, pues voy a presentar nuevamente a nuestro queridísimo Yair. Yair Ríos es terapeuta y es fundador de Holcan y consejero en adicciones, estudiante también de psicología y está comprometido con la salud mental y la recuperación integral. Yair Ríos combina su formación académica en psicología con una profunda experiencia en el tratamiento de las adicciones. Como fundador de Holcan, su misión es ofrecer un espacio ambulatorio donde la empatía y la ciencia se encuentren para guiar a otros hacia la libertad. Yair entiende el proceso desde adentro, viviendo su propia recuperación un día a la vez, lo que le permite conectar con sus pacientes desde la autenticidad única, la de quien sabe que el camino no solo es posible, sino que comienza hoy mismo. El nombre Holcan en maya significa guerrero. En Holcan formamos guerreros que luchan por su propia vida. Y bueno, pues ahí está. Jair, platícanos un poquito nuevamente de tu proyecto. Ok, mira, como te lo había mencionado la otra vez, mi proyecto es un centro de tratamiento ambulatorio contra las adicciones. No estoy yo solo, está también mi compañero que es el psicólogo Luis Fernando Mendoza. Estamos ahí los dos trabajando juntos. Ahorita, gracias a Dios, ya tenemos 5 pacientes. Ya empezaron a contactarse, ya se empezaron a comunicar. Y lo que buscamos en Holcan es que no todos los casos son aptos para un centro de rehabilitación en un plan residencial, ya sea por X o por Y razón, porque a lo mejor no se encuentran en la fase de dependencia todavía, cuando no están todavía a lo mejor en la fase de abuso, pero sí están en esa fase de uso. Y las personas tienen ese miedo de hablar, de decirle mamá, papá, estoy consumiendo o probé tal droga, porque los papás no conocen o no saben de cómo ayudarlos y te voy a internar, te voy a anexar, por así decirlo, una estigmatización, otra palabra al anexo. Y a lo mejor no necesita un proceso residencial. Entonces podríamos decir que ustedes son un espacio seguro como primera estancia en donde pueden acudir los chicos, pueden acudir las personas para pedir informes, Así es. para saber qué hacer. Exactamente. Desde donde yo lo veo, Yair, creo que tú trabajas desde tu propia experiencia, con mucha pasión, con mucho amor. Dime, ¿es así? Exactamente, desde mi propia experiencia, desde cual me enseñaron a mí en mi grupo base donde nací, llevar esa filosofía que me han enseñado pues a las demás personas y ayudarlas en su camino de la recuperación. Ok, muy bien. Bueno, pues ahí está el proyecto de nuestro queridísimo Yair. Y pues bueno, vamos a entrar con esto que es TLP. Voy a decir lo que son como las características, voy a decir un poquito el concepto de lo que sería el trastorno de TLP. Y bueno, Yair nos va a contar su testimonio,
de pues prácticamente lo que es ser diagnosticado con TLP y lo que es vivir con esto, ¿vale? Bien, pongamos atención en casita, ya saben, si tienen alguna duda, por favor, no duden en escribirnos. Y dice aquí, dice, el trastorno límite de la personalidad, que se abrevia TLP o borderline, es una enfermedad mental grave caracterizada por una inestabilidad crónica en el estado de ánimo, las relaciones interpersonales, la autoimagen y la conducta con marcada impulsividad. Quienes lo padecen sienten emociones intensas, miedo al abandono y pueden autolesionarse. Digo, yo le cambiaría un poquito que es una enfermedad grave, porque vemos muchas personas que tenemos rasgos, otros que lo tienen, y eso no quita que seamos personas exitosas. Bien, las características principales del TLP, inestabilidad emocional. Estos son cambios bruscos de humor que duran desde horas hasta días, ¿ok? Relaciones intensas y caóticas, ¿sí? No se diagnostique usted en casa si tiene una relación autodestructiva, no sabemos si tiene TLP, pasan de la idealización a la devaluación extrema de las personas, impulsividad y riesgo, comportamientos temerarios, gasto, sexo, conducción y autolesiones, a menudo como mecanismo de defensa ante un dolor emocional intenso. Miedo al abandono, esfuerzos frenéticos por evitar el desamparo real o imaginado, sentimiento crónico de vacío y sensación. Y bueno, ¿cuáles son las causas? Cabe aclarar que las características que di, no todos los TLP son iguales. O sea, algunos sí tienen ciertas características, otras más marcadas, otras menos. Y bueno, algunas de las causas son la genética. Algunos estudios llevados a cabo con gemelos, mellizos y familias indican que los trastornos de la personalidad pueden ser hereditarios o pueden estar estrechamente relacionados con otras afecciones de salud mental que tienen los miembros de la familia. Recuerden que sí, los trastornos pueden ser hereditarios, incluyendo la adicción. Cambios en el cerebro. En algunas investigaciones se demostró que los cambios en ciertas áreas del cerebro afectan las emociones, la impulsividad y la agresión. Por aquí tenía otra parte. Una infancia con episodios de estrés. Pongan mucha atención, por favor, porque la cuestión del contexto, de cómo fuimos creados, de en qué tipo de familia crecimos, funcional, disfuncional, sí se afecta, sí modifica nuestro cerebro. El exceso de cortisol sí modifica nuestro cerebro, ¿ok? Una infancia con episodios de estrés. Muchas personas con esta afección informan que fueron abusadas sexual, físicamente o desatendidas durante la infancia. Algunas personas perdieron a sus padres o fueron desamparadas de ellos o de su cuidador cercano cuando eran pequeñas, o bien sus padres o cuidadores abusaban de sustancias o tenían problemas de salud mental, ¿vale? Otras estuvieron expuestas a conflictos hostiles y relaciones y familias inestables. Bueno, ahí están un poquito de los conceptos básicos que tenemos que saber. Ahora sí, cuéntanos, Jair, ¿qué onda con esto del TLP? Para empezar, es algo muy estigmatizado a nivel Demasiado. nacional. Ya tan solo lo que leí ahorita fue así de, ¿qué? Sí. O sea, se escuchó súper rudísimo, pero les digo, hay quienes sí tienen todas las características, hay quienes tienen unas más, otras menos, unas y así. Efectivamente. ¿Cómo fuiste diagnosticado? Yo me acuerdo que terminé ¿cuándo fue? Hace 2 años aproximadamente, terminó con una pareja. Me acuerdo precisamente con Yasmín, le comenté a la psicóloga Yasmín, es que pasa esto, está sucediendo esto, quiero hacer esto, siento esto y así. Y me dijo, tienes rasgos de TLP, pero te necesito canalizar con una psiquiatra. Para que ella te diagnostique. Exactamente, y tan solo cuando te dicen, es que tienes que ir a un psiquiatra, Uy, sí. dices, o por tu cabeza pasa de, ¿Qué? ¿por qué yo tengo que ir a un psiquiatra? Y el típico, los psiquiatras y los psicólogos son para los locos, los que están locos.
Es una estigmatización que hay a nivel nacional. Sí, claro. Y sí lo existe. Sí, sí, Y sí. cuando me dijo, tienes que ir al psiquiatra, por mi cabeza pasaron muchas cosas. Total, ya voy con la psiquiatra. Me acuerdo la psiquiatra se llama Maritza. Y estoy ya con ella en sesiones. Y tuvieron que pasar ciertas sesiones. Yo como soy desesperado y le digo, ¿sí tengo o no tengo? ¿Sí tengo o no Típico. tengo? Ajá, exactamente. Típico de la Típico impulsividad de la de, impulsividad. ajá, ok. Luego también agrégale que tengo TDAH, pues más, se podría Imagínate. decir. De hecho, yo creo, bueno, no sé cómo fue. ¿No fue primero el TDAH y de ahí brincaste al TLP? Sí. O sea, porque se fue transformando. Sí, el TDAH sí lo tengo desde De la hecho, infancia. del TDAH, las personas que tenemos TDAH, caemos en la adicción para buscar un relajante, un calmante. Ujú, y ¿no? también estaba leyendo porque hubo un tiempo donde sí me informé. Decía que la mayoría En de un las tiempo sí te personas... informaste, ya no te informas ya. No, o sea, sí me sigo informando, claro, pero a lo que voy, cuando recién me lo diagnosticaron el TLP, fue de, a ver, voy a meterme a investigar para qué es. Y dicen que está muy ligado el TDAH con lo del TLP. Claro que sí, de hecho te digo, cuando el TDAH no está como, ¿cómo podríamos decir? Ni bien diagnosticado, ni ha tenido un tratamiento pertinente, ni se obtuvieron los resultados esperados, se transforma en un TLP. Ok, ¿y qué sentiste? A ver, nuestra segunda pregunta. ¿Cómo te explicaron que tenías TLP? ¿Cómo te explica la psiquiatra? Porque digo, yo amo los psiquiatras, trabajo con ellos, mi psiquiatra es un excelente psiquiatra, el que me atiende a mí, pero ay, a veces son así como que, ¿cómo fue la tuya? El mío es de repente medio rudito. No, mi psiquiatra sí como que me tamiza las cosas, por así ¿Ah, decirlo. sí? Sí, pero sí hay otras ocasiones donde me dices que estás cometiendo errores o así, y, por ejemplo, y llego con ella y me empieza a explicar es que el TLP es esto, nos tenemos que basar en el DSM-5, tienes que cumplir ciertos criterios, y conforme vayan pasando las sesiones conmigo, ahora sí es donde ya te puedo decir o dar un diagnóstico de efectivamente, Yair, o tienes TLP o no tienes TLP. Y fue que empecé a ir con ella y al final ya casi una de las... No al final más bien, ya pasaron sesiones y me dice, sí tienes TLP definitivamente. Ok, entonces pasaron varias sesiones. Exactamente. Fue paulatinamente, hubieron condiciones, te sentiste arropado para este diagnóstico. Sí. Ahora, ¿cuál fue tu expresión al saberlo? ¿Ya te habías preparado? ¿Qué sentiste? No, pero yo se lo comento a muchas personas y a una persona a la cual que se la comenté así tal cual, fue a mi padrino y le dije, me siento tranquilo porque ya sé por qué es toda esa inestabilidad emocional, con mis relaciones, por qué está pasando todo esto en mí. Dije, ya me siento tranquilo porque ya tiene una etiqueta, ya sé por fin qué es, pero a la vez sí es como ese miedo de, no, pues tienes TLP, como esa estigmatización, volvemos a lo mismo, pero algo dentro de mí se calmó, hubo más tranquilidad y me relajó un poco más al saber que ya tenía un diagnóstico o una etiqueta, por así decirlo. Porque ya podías entender entonces lo que no tenía respuesta. El por qué Exactamente. actuabas como actuabas, por dónde ahora podías ir o cómo era eso. Exactamente, porque ya sabía cómo poder atacarlo, cómo poder controlarlo, cómo poder regularlo, y ya con esas herramientas y con esa información ya podría trabajar un poco más en mí para saber qué es lo que pasaba dentro de mi cabeza, por así decirlo. Ok, bien. Ahora, a partir de ese diagnóstico, ¿algo cambió en ti? Sí, cambiaron la forma de ver, del sentirme, del expresarme con las demás personas. Y más con la hipersensibilidad, perdón, que yo soy una de esas personas muy, muy sensible y por todo y por nada, a veces me llego a sentir o a veces no me llego a sentir, pero también me he dado cuenta que es dependiendo de la persona. ¿Cómo? ¿Cómo funciona eso? A ver, explícame. Ujú, porque te decía, también dicen, ya hablábamos también algo así de las relaciones. A mí yo no me considero una persona tan celosa, pero una vez le decía a unos amigos, es que lo invitas más a él que a mí. Y pareciera que lo estuviera y celaba a mis amigos. Es que lo invitas a él y a mí no. O por qué se lleva a tal persona, por qué lo saca y a mí no. Pero no sería ahí como esta característica de como miedo al abandono. Ya es ahí donde venía.
y ese sentimiento también del vacío existencial y que también viene arraigado al abandono. No solamente me di cuenta que no era con mis parejas, también eran con mis amigos cercanos. Y ahí fue donde se activó y dije, es por el TLP, pero ya sé cómo poder controlarlo, por así decirlo. Ya es cuando mi mente o mis pensamientos empezaron a cambiar sobre ese trastorno. Ok, perfecto. Decías que es como un vacío emocional. ¿Qué es eso al que le llamas tú vacío emocional? Vacío emocional hay veces y me he dado cuenta y me he detectado. Ese vacío emocional llega en las noches, pero llega más fuerte de octubre a diciembre. No sé por qué en esas fechas siempre, pero en las noches siento ese vacío emocional de ya no sé qué hacer, qué hago aquí en la vida, con quién puedo dirigirme, pero es así de un momento para otro. O sea, ahorita podemos estar bien, tú y yo, Ajá. felices, platicando, pero salgo y luego se me ha pasado de ya no siento nada, me siento vacío. 10 minutos, 15 No lo y has regreso. analizado. Bueno, ya sé que no es terapia, pero no puedo ir contra mi naturaleza terapéutica, pero ¿no has pensado que en esos meses muy probablemente pasó algo en tu infancia? En mi Sí, infancia, octubre, noviembre y diciembre. Esos octubre, 3 meses. que yo me acuerde, no. Justamente dicen ahí por eventos traumáticos, otros dicen que también son heridas de la infancia, ¿O cosas qué tal que era así. algo bonito y lo extrañas? Por esa parte sí me he metido a investigar, ¿Sí? pero como que todavía no le encuentro el clavo o no le doy el acierto. Pero sí he pensado y pensado por qué en esas épocas me siento de esa manera. Bien, ok. Entonces hay un vacío emocional. Bueno, ahora, según tus palabras como terapeuta y como paciente diagnosticado, ¿qué es el TLP? Es esa inestabilidad emocional. Tus emociones obviamente las sentimos al extremo. Yo les digo a muchas personas de fuego, es como un parkour emocional. Porque a veces estás arriba, a veces estás abajo, a veces estás en medio, pero de un momento para otro pueden cambiar las emociones. Yo te lo puedo decir que es esa sensación de sentir tus emociones al rojo vivo y no saber expresarlas o no saber canalizarlas. Y sí me ha pasado que con palabras, no sé si has escuchado el término splitting, justamente del TLP, y No, a ver, explícanos, por favor. es, A mí y al público. okay, es cuando dicen de la idealización de esa persona y después le quitas todo su valor, todos sus méritos o cualquier cosa. Con palabras atacas o hieres a alguien diciendo cosas que no son verdad, pero lo haces como un mecanismo de defensa. Obviamente no es justificación, claro que no, pero lo haces con un mecanismo de defensa para no sentirte herido o para no sentirse atacado. Con palabras las llegas a lastimar sin pensar y sin analizar las cosas, porque la emoción ya está al rojo vivo. Y de hecho fue que cuando voy con la psiquiatra, a mí sí me mandó medicamentos para poder ayudarme con todo eso. Y los medicamentos, por ejemplo, que te mando, que sería la terapia farmacológica, Ujú. ¿qué es lo que hacía en tu cerebro? Regulaba la regulación del cerebro. Es un regulador Regula. cortical, valproato de magnesio o semisodio. Una maravilla. Sí, A mí me mandan otro parecido. sí, me mandó valproato de magnesio, metilfenidato para el TDAH y se me fue el otro que es un antidepresivo, pero no me acuerdo muy bien cuál es. No, se me fue el nombre de esa última pastilla. Sertralina, No, citalopram, citalopram, escitalopram, este, ¿cómo se llama? paroxetina. Paroxetina. Sí, justamente paroxetina. Es que yo iba a ser psiquiatra, pero me atoré en la psicología. Ok. Paroxetina. ¿Y qué tal? ¿Qué tal el apoyo farmacológico? Sí, me ayuda bastante. O sea, es completamente distinto a tener el apoyo farmacológico a no tenerlo. En algunas ¿Lo cosas sí, recomiendas? sí lo recomiendo, pero no solamente la pastillita te va a hacer todo el milagro. Es todo el conjunto. Terapia psicológica, grupo de ayuda mutua, consejería en adicciones, tu psiquiatra, la familia, porque la pastilla no es mágica. Por favor, explícale al público por qué la pastilla no es mágica. Exactamente, porque es ¿Por una qué, por qué red. no es mágica la pastilla? A ver, ¿por qué la pastilla
O sea, si nada más nos tomamos el medicamento, ¿qué pasa ya? Si nada nos llegamos a tomar el medicamento, hay algunas personas que pueden generar la farmacodependencia. Y nada más acallamos el síntoma, ¿estás de acuerdo? O sea, nada más callamos el síntoma, el dolor, pero no sanamos, no transformamos desde adentro y el problema sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. O sea, nada más le damos un calmante. Entonces, no solamente ese medicamento. Es como decía el terapeuta, es todo un tratamiento integral. Ok, perfecto. Y, a ver, ¿qué es para ti? No. ¿Qué es lo que podrías pedirle a la gente para que entienda a alguien con un diagnóstico de TLP? Al público, a la familia, a los amigos, si tienen a alguien con un diagnóstico de TLP. Yo lo podría decir desde el término de la empatía. Porque a veces muchas personas, o al menos digo yo, sí en ciertos puntos o con ciertas personas sí llego a ser muy hipersensible. Y luego dicen alguna palabra y no sabes cómo el paciente o la persona que está recibiendo esa palabra, cómo le puede afectar o cómo puede repercutir en su día. Ok. Es en ese sentido de la empatía, de que sí es, no, justamente es un trastorno, enfermedad, no tanto así, pero sí que tengamos todos esa empatía tanto en casa, tanto como en familiares, porque dicen, es que eres muy exagerado, te vas mucho a los extremos, eres muy extremista. Y ya a mí me ha pasado, personas cercanas sí me lo llegan a decir o me lo llegaron a decir en su momento. Pero también con la terapia, con las pastillas, es simplemente... Al menos yo lo que hago es luego no hacerles caso en ese sentido. ¿Los ignoras o qué onda? No, no los ignoro, pero... ¿Les das por su lado? Ajá, que exactamente a mí alguna vez una persona siempre me dijo, el loco siempre opina y el sabio siempre escucha. Ok, y entonces podría ser como la parte de la empatía. ¿Qué es lo que alguien debe saber si tiene un amigo, un familiar con TLP? O sea, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué es am, algo importante que tenemos que tener en cuenta para tratar, para querer, para lidiar, para apoyar a alguien con TLP? Yo a veces, muchas de las veces, yo ya no, nada más que me escuchen. No que me digan algo, nada más es escúchame, sé mi persona de contención en este momento y no digas nada, solo quiero que me escuches para yo así poder desahogarme. También uno dentro de todo este tiempo uno se aprende a conocer y yo me he aprendido a conocer de cómo poder regular esas emociones que las traigo al rojo vivo para no hacer alguna locura posteriormente. Hacer una locura. ¿Y qué onda con la locura y la impulsividad del TLP? A ver, platícanos. Es algo con lo cual yo sí trabajo mucho. Tengan cuidado, es el danger, ¿no? Es algo con lo que yo sí trabajo mucho, porque hace recientemente, unos meses pasaron unos eventos en mi vida que sí fue donde dije muchas cosas y es después de, ¿por qué lo dije? Me arrepentí, no debí haberlo hecho, Sí, no ya debí eres haberle muy dicho eso a impulsivo. aquella persona y después quiero arreglar las cosas. Y es algo que sí Y me es ha que es pasado. parte de la impulsividad. Exactamente, pero no es justificación de, ay, que porque tengo TLP voy a hacer y daño, no, claro que no. Pero sí, esa vez a mí sí me ganó de plano y dije cosas de las cuales a los 5 minutos dije, ¿para qué le dije eso a aquella persona? Y es donde uno, pues sí, hasta cierto grado uno siente responsabilidad por poner o por no hacerle daño a las otras personas. Y creo que entonces nosotros como familiares, como amigos de alguien que tiene TLP, hay que tener eso en cuenta, ¿no? Y no es como dice Yair que nosotros vayamos a justificar a ese ser amado o a esa persona que tiene ese diagnóstico. No se va a justificar, ¿eh? Todos tenemos que aceptar nuestras consecuencias y nuestra responsabilidad respecto a cualquier acción que haya lastimado a otra persona, pero sí entender desde dónde lo hace, ¿no? Porque esto también, como lo mencionaba al principio, tiene una raíz, pues, del cerebro, o sea, de cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionan los neurotransmisores, cómo funciona cada parte. Y esto tiene que ver la impulsividad
tiene que ver con el lóbulo frontal, que no está bien regulado y que entonces ahí está la impulsividad y que no tomamos a veces muy buenas decisiones. Y entonces nosotros como familiares o quienes amamos a este tipo de personas, pues tenemos que tener en cuenta que muy probablemente desde ahí lo hizo, prácticamente no lo pensó, ¿no? Y tendrá que aceptar sus consecuencias, pero entendemos que sí hay una falla técnica, para que se entienda, ¿no? Y entonces, ahora, ¿qué tiene que hacer alguien que tiene TLP? O sea, en este caso, nuestro público, si alguien dice en casita o alguien que nos está viendo, chin, yo tengo TLP, nunca me he sentido entendido, ya he ido a muchos lugares y no me siento comprendido, ¿qué le puedes decir a ese alguien que nos está viendo que tiene TLP? Acercarse con un profesional. A mí me enfatizó mucho mi Oye, pero ¿con qué profesional? Porque Para allá luego iba. no se entienden. Para allá iba justamente. A mí la psiquiatra me recomendó mucho la terapia dialéctico-conductual. Like. Justamente me dijo, tú tienes que ir especialmente con una terapeuta que esté dedicada en la dialéctico-conductual para que te pueda ayudar sobre tu regulación de emociones, tu impulsividad, toma de decisiones y obviamente pues no dejar a un lado la terapia farmacéutica. Farmacológica. Bien. ¿Qué es la dialéctica? La dialéctica conductual es donde te enseñan a regular tus emociones para que no las puedas traer al borde, por así decirlo. Ok. Nos enseña a trabajar con esos momentos delicados, por así decirlo, ¿vale? Entonces, tenemos que buscar un especialista, ¿no? Y la otra sería como no juzgarnos. No juzgar. Dijiste algo sobre, lo mencionaste en varias ocasiones, sobre la estigmatización. La estigmatización, tan solo cuando dicen la palabra trastorno, se espantan muchas personas. Es que lo tengo que decir porque son conceptos, ustedes saben, técnicos de la psicología, pero recuerden que decir un trastorno no es una condena, solo es un concepto técnico, pero sí, ya tienes razón. Exactamente. Ok, bueno, entonces hay que quitar también la estigmatización de tener TLP, ¿no? ¿Cómo podríamos verlo entonces? ¿Desde qué punto? Desde el punto de que somos unas personas diferentes a las demás. Yo prefiero, como en el TDAH, una persona neurodivergente, que es diferente a alguien más, que tiene diferentes capacidades, que tiene diferentes cualidades, pero no deja de ser una persona, no deja de ser un ser humano, sigue sintiendo al fin y al cabo, pero sí es diferente al resto. Son muy interesantes, se los recomiendo Sí. definitivamente. Bien, un consejo que puedas darle a nuestro público ya para cerrar nuestro programita, Jair, sobre el TLP, sobre tu testimonio. Que al principio no fue fácil para mí aceptar el diagnóstico, pero sí con esa tranquilidad de ya sé qué es, o sea, por eso me comporto de esta forma, mis emociones, mis impulsividades, toma de decisiones, mis relaciones con demás personas, amigos, parejas, familia, etcétera, ya me siento más tranquilo, pero sin no dejar de al lado la salud mental, que también es importante. Ok, entonces acudan con un profesional que sepa respecto a esta cuestión del TLP, ¿vale? Y bueno, Jair, ¿cómo pueden contactarte? ¿Cómo pueden saber sobre ti? Ok, me encuentro en Facebook como Holcan, es la página del centro ambulatorio, Instagram igual Holcan-00 y en TikTok como Holcan. Y mi número es 56 28 05 67 92 para cualquier duda del tratamiento ambulatorio contra las adicciones. Sí, no reciben mensajes de amor ni para citas, no, solamente No, para tratamiento, chicas? Ok, bueno, pues recuerden que esta información que cura y que sana lo supieron por su programa de Tu Psicóloga Elizabeth Ramírez. Muchísimas gracias, muchas Jair, por la gracias, información. Y bueno, recuerden que me encuentran en Facebook como Psicóloga Elizabeth Ramírez y en mi página como Orientación Psicológica. Mi WhatsApp es 44 26 27 12 94. Agenden su sesión. Muchísimas gracias. Estás en Metrópolis Querétaro.